Bienvenidos al módulo 1, Introducción a la programación. Soy su docente, el ingeniero Fabricio Echeverría, quien estará a cargo de hacer el recorrido por los contenidos de la semana 1, en la cual ya vimos programación utilizando pensamiento algorítmico y estructuras de control. En la semana 2, declaración de variables, tipo de datos y estructuras de control. Y en la semana 3 veremos depuración de código y desarrollo de código colaborativo. Actualmente, en la semana 2, vamos a hablar sobre la declaración de variables, tipos de datos y estructuras de control. Para empezar, dentro de un lenguaje de programación existe lo que se conoce con el nombre de una variable. Esto es una herencia aritmética, viene de la matemática. La variable es un símbolo en el cual se pone un valor. Dentro de los sistemas de computación, la variable ocupa un espacio en memoria. Por eso decimos que una variable es un nombre que se utiliza para hacer referencia a un valor almacenado en la memoria. A esta memoria la conocemos como RAM, Random Access Memory, porque todo se ejecuta dentro de la memoria RAM en un computador. Entonces las variables actúan como contenedores que almacenan datos. Y estos datos pueden crear otros tipos distintos de datos que veremos a continuación, a los cuales conoceremos como estructuras de datos. Dentro de los lenguajes de programación tenemos una definición de lo que se conoce como tipos de datos básicos. Los tipos de datos básicos también pueden ser considerados por lo que almacenan. Si yo almaceno un número, pues es un número entero, se lo considera como un int en Python. Un float cuando tengo una coma, o sea, un punto decimal. También puedo grabar caracteres en lo que se conoce un string. O también puedo grabar un carácter que en Python es un string de una longitud 1. O puedo grabar valores de tipo booleanos. Dentro de estas estructuras básicas se puede definir un conjunto nuevo de datos cuando yo creo o asigno variables en Python o en otros lenguajes. Para empezar, tenemos que comprender el tipo entero. En Python tengo yo el que se define, que es usado para poder cargar tanto enteros positivos como enteros negativos. Un ejemplo que se presenta aquí, ¿no? Las declaraciones en Python realmente no es necesario definir, como ya vimos en la presentación anterior, el tipo de dato. Solamente escribimos el nombre de la variable, la asignación y el valor. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, edad es igual a 25. Entonces, estamos diciendo que la variable edad contiene el valor de 25. O año es igual a 2024. Estamos diciendo que la variable año es igual a 2004. También la puedo utilizar para hacer operaciones. Por ejemplo, X es igual a 10. Y es igual a 3. Yo puedo decir print de X más Y. En este caso, eso me da 13. Si se dan cuenta, el entero no lleva un valor de punto decimal. Puedo hacer también print de x menos y, que me da un 7, un print de x por y, que me da un 30, un print de x dividido para y, que me da un 3.33, y un print de x porcentaje de y, que es una función mod. En este caso me da el valor de 1, que es la diferencia del residuo de la división. Al hablar del float o el flotante, el punto flotante se debe justamente a aquel que posee la capacidad de tener decimales.
Entonces tenemos que utilizar este tipo para que exista la precisión. Yo puedo decir algo como pi es igual a 3.14, se encuentra aquí. O puedo decir GPA es igual a 3.85. Y esto me permite hacer operaciones, todas las operaciones aritméticas que vimos en el caso de los enteros. Aquí solamente he puesto 2. Pero yo puedo hacer como el caso de que A es igual a 5.5 y B es igual a 2.2, la suma que me da 7.7. Pero también puedo hacer la resta. Un print A menos B que me va a dar 3.13. Podría hacer la multiplicación, que en este caso me da A por B 12.1. Y puedo hacer todas las otras operaciones que se realicen dentro de los elementos aritméticos. No solamente soporta en valores con punto decimal positivo, también soporta los valores con punto decimal negativo. Las cadenas de caracteres, el string, el str, en el caso de la contracción, son secuencias de caracteres. Estas secuencias de caracteres pueden estar encerradas, tanto como se ve en el ejemplo, en doble comilla, comilla simple, o el uso de la triple doble comilla. Todas estas son válidas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la triple comilla me permite realizar operaciones de múltiples líneas, como que grabo una línea, otra línea, otra línea. Entonces, usar comillas dobles o comillas simples realmente es lo mismo, pero si yo quiero agregar elementos que permitan tener múltiples líneas, yo en ese caso voy a utilizar la triple comilla doble. Algunos ejemplos, por ejemplo, el saludo es igual hola mundo, entre comillas. Miren que yo puedo poner todo. Si pongo nombre Ana, entre comillas simple, o esta cadena es una múltiple línea, uso triple comilla doble. Hay otras operaciones que yo puedo realizar. Por ejemplo, la suma, el símbolo de suma en la cadena de caracteres sirve para hacer una concatenación que tiene que ver con la unión de cadenas de caracteres. Por ejemplo, nombre igual John, apellido igual Du. Entonces, digo, nombre completo es igual a nombre, símbolo más, una cadena de caracteres con un espacio en blanco, símbolo más, apellido. Y la salida va a ser John Doe, porque estoy concatenando tres cadenas de caracteres. John, la cadena de caracteres que tiene un espacio en blanco, y la cadena de caracteres Do. Por eso será John Doe. También puedo extraer utilizando los corchetes dentro de una cadena de caracteres. Puedo decir, en este caso, que me extraiga desde el punto inicial, que en este caso es considerado el 0, hasta el punto 4, sin incluir. Y aquí es importante ver esto de aquí. ¿Por qué? Porque el índice inicial en Python de todos los elementos que vamos a ver comienzan con el valor de 0. Al decir 0, 2.4, lo que estoy diciendo es que inicia en 0, pero no me incluye el 4 en los puntos de posición. Por ejemplo, John Doe, estaríamos hablando que la J es el 0, el 1 es la O, al 2 le corresponde la H, al 3 la N, ¿sí? Y en eso se le da el resultado que está aquí. No incluye el elemento 4. También puedo hacer operaciones como multiplicar la cadena de caracteres. Lo que hace es concatenarlo. Nombre completo por 2. Y lo que va a hacer aquí es John Doe, John Doe. Es como poner John Doe con el símbolo de más. El tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano es utilizado para operaciones lógicas. Tanto el valor de true, que es el verdadero, o false, que sirve para los elementos falsos. La declarativa es igual, ¿no? Es activo, en este caso, un ejemplo, es igual a true.
el verificado es igual a false. Y las operaciones que se pueden realizar son las operaciones lógicas AND, OR y NOT, que tienen igual sentido que en la lógica matemática. La lógica booleana es el principio de la computación, de todas las operaciones que se realizan porque se realizan a través de unos y ceros. Aquí tenemos que diferenciar conversión de tipo de variables. Existen varios tipos de variables que pueden ser convertidas. Aquí hay un tema que si yo tengo la palabra 10 en número dentro de la variable A, pero yo quiero convertirla a entero, yo puedo utilizar estas funciones de casting. Por ejemplo, en este caso, para convertirla a entero, uso la función int, como lo muestra en este caso el ejercicio y la declaración. Digo int A, automáticamente B se va a convertir en el número 10 en entero. Tengo el caso del ejemplo de C es igual a 3.14. Al momento de ponerle la función int, eso automáticamente se convierte en un entero y se descarta la parte decimal. Entonces me quedaría el valor de D es igual a int C, que corresponde al valor de 3. También puedo convertir un número a string. Por ejemplo, es igual al número 100. Si yo digo f es igual a str de e, entonces a f le corresponderá la cadena de caracteres que tiene 100. Estas funciones de casting me ayudan justamente a convertir los datos en otro tipo de datos y que se almacenen en variables. Ahora vamos a hablar de las condicionales. La condición es un elemento que necesita de una operación lógica. En este caso, la condicional if, el if y else. If va a tener obligatoriamente que evaluar una condición y todos los if solamente hacen dos cosas. Si es verdadero, ejecuta el bloque que está continuo. Si es falso, va a bajar a ejecutar la siguiente operación que tenga disponible el operador. Si el operador, como en el caso del ejercicio que se encuentra en este momento, está en la declaración, el if, va a evaluar la condición, que en este caso se conoce como otra rayita baja condición. Si esta otra rayita baja condición es verdadero, va a ejecutar el bloque que continúa el código. Pero si esta condición es falsa, va a ir a la siguiente operación que tenga que realizar dentro de este operador de control de flujo. En este caso es un else. El else no pregunta ninguna condición. Si ya llega a la operación de else, automáticamente va a ejecutar el bloque que continúa. Por ejemplo, tenemos el ejercicio edad igual 18. Y se pregunta, if edad menor que 18, como vemos, la variable tiene el valor de 18. 18 no es menor que 18, entonces no se va a ejecutar esa operación. De ahí entonces bajará a la siguiente, que sería el if. El if, edad, ¿es igual a 18? No, o sí. En este caso, edad es igual a 18? Sí. En ese caso, corresponde ejecutar ese código. Se va a decir, acabas de alcanzar la mayoría de edad. Eso es lo que se va a imprimir. Nunca va a entrar al else. En ese caso, se quedaría afuera este ejemplo. Voy a repetir este ejemplo. Edad es igual a 18. El if indica que si la edad es menor que 18, como sabemos, es 18 menor que 18. Entonces la condición va a ser negativa. Por tanto, vamos a avanzar a la siguiente estructura, que es un elif.
En este caso, 18, si es igual a 18, entonces va a ejecutar la siguiente parte del código, el bloque de código, que corresponde print. Acá vas a alcanzar la mayoría de edad. Y en ese momento, la estructura de condición habrá terminado. No entra al else porque no fue negativa esa condición. Bucle for. Entonces aquí tenemos algunas operaciones que se ejecutan de forma iterativa. Entonces, en este bloque, lo que interesa es que se recorre completamente o un conjunto de valores o un valor específico dentro de Python. La declarativa es for, escojo la variable que va a recorrer y aplico in con la secuencia que yo necesito que se aplique. Un ejemplo, número es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo una lista de valores. Sigo for, el número, in, números, y va a imprimir cada número, print número. Va a ir imprimiendo cada uno de los números. Funciones. Las funciones son procedimientos que se ejecutan dentro de la memoria de acceso aleatorio o RAM en un computador. Estos procedimientos, por lo general, son segmentos de código que si usted hiciera todo el programa completo, estaría repetido. Entonces, para evitar tener ese exceso de código que se encuentre repetido y que haga lo mismo, pues se hacen estos elementos tipo factor común, en el cual se invoca a la función que mantiene el código en un solo lugar. Entonces, las funciones, al igual que sus definiciones matemáticas, van a tener un nombre de una función y van a tener argumentos. Y como parte de la función, también va a haber una operación de devolución, o sea, un return. En Python, nosotros declaramos una función a partir de la palabra reservada def. Inmediatamente ponemos el nombre de la función y entre paréntesis ponemos los parámetros. Posteriormente a los paréntesis usamos el señalador de los dos puntos. Y la siguiente línea de código va a corresponder a lo que conocemos como el bloque de código. Ese bloque de código va a estar indentado, o sea, va a tener un tab con respecto a la palabra def. Y al finalizar el bloque del código, una vez que haya terminado el programa, devolverá a partir de la palabra reservada return el valor que quiera devolver. Entonces, veamos el ejemplo de la definición saludar. En este caso, yo hago un def espacio saludar y voy a recibir un argumento, en este caso se va a llamar nombre. Recuerden que en Python no hace falta declarar la variable. Y recibimos el nombre y en el return hacemos una devolución de la variable nombre. En este caso estoy usando una notación que es un poco más simple para devolver la cadena de caracteres completa. Pero también lo puedo haber puesto directamente nombre, sino que aquí quiero poner hola nombre. ¿Cómo se llama una función? Se la llama a partir del nombre. Entre paréntesis, ponemos el argumento. En este caso, estoy poniendo saludar, entre comillas, Carlos. Y esto va a ser devuelto a una variable que se llama mensaje. Entonces, al momento que Carlos llega como un nombre, va a ir directamente al return, en esta concatenación que está aquí, y va a decir, hola Carlos. Ese contenido es el que se encuentra actualmente dentro de la variable mensaje. Hago un print mensaje y me sale de output
Hola, Carlos. Entonces, tenemos que considerar que hay parámetros y argumentos dentro de las funciones. Por ejemplo, en este caso, las variables que se utilizan como argumentos, como parámetros, van a estar dentro de la función, son de uso local. Entonces, una vez, si yo tengo esa variable en otro lado, pues no va a haber una implicación. Si yo hago la función de suma AB, el uso de AB va a existir hasta que exista el return. Inmediatamente posterior a que se haga la devolución, ese contenido de la ejecución de esa función automáticamente se desecha. Se puede tener en ejecución 2, 3, 4, 5 funciones y en cada una va a existir su propia conservación de las variables que se llamen AB. Entonces, las variables que se encuentran dentro de una función van a estar de uso local. En este caso, pongo la función suma AB que retorna A más B. Si yo llamo a la función suma, me va en este caso 3,5. El resultado va a ser 8, que yo lo voy a mandar a la variable resultado. Hago un print resultado y me sale el valor de. Tengo también el caso de parámetros por defecto. Yo necesito, en algunos casos, poderle indicar que hay un valor si es que no existiera el valor. A esto lo conocemos como parámetro por defecto. Por ejemplo, voy a definir la función saludar, en la cual a nombre le digo que va a ser igual a amigo. Entonces, ese valor lo vamos a conocer por defecto. En esa función saludar, yo hago return, entonces me va a quedar hola y el nombre, el valor de la variable nombre. Entonces, al momento que yo hago print de saludar sin valor del argumento, ¿no, verdad? Él automáticamente asume el valor de amigo, porque no le estoy poniendo un valor a la variable nombre, que está como argumento. Entonces, él automáticamente dice nombre es igual a amigo. Pero si yo le agrego, como está en el segundo ejercicio, saludar Carlos, en ese momento, él automáticamente pone el nombre de Carlos. Por tanto, va a ser hola Carlos. Entonces, esa es la diferencia entre utilizar parámetros por defecto y otro tipo de parámetro que no tenga esa definición. Si usted sabe que en algunos casos no va a existir el valor y usted conoce cuál va a ser ese valor por defecto, úselo. Varios tipos de argumentos en las funciones. Yo puedo recibir diferentes tipos de argumentos, pero para tratar de utilizar variables de argumentos, yo puedo usar el asterisco ars o el asterisco asterisco k wars. Entonces, asterisco ars es para recibir un número de variables de argumentos posicionales. En cambio, asterisco asterisco kwars es para recibir un número de variables de argumentos con nombre. Veamos un ejemplo. Yo estoy usando en este caso la definición de varios argumentos. He puesto un asterisco ars y un asterisco asterisco kwars dentro de la función varios argumentos. Esto va a ser un print solamente, en este caso no hay nada return. Va a ser un print de los valores de ars y de los valores de kwars. En este caso, si yo ejecuto varios argumentos, 1, 2, 3, nombre igual Carlos, edad igual 30, lo que va a imprimir ars será 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque yo allí recibo
un número de variables de argumentos posicionales. Entonces, ese 1, 2, 3 me permite que esto sea variable. Entonces, aquí me va a responder que yo tengo 1, 2, 3. En cambio, si yo le digo imprímame kWars, ¿no? En este caso me va a imprimir nombre Carlos, edad 30. ¿Por qué? Porque las kWars son aquellas que tienen nombre en la variable. ¿Sí? Tienen nombre en la variable. En cambio, en las primeras, 1, 2, 3, no hay nombre en las variables. Fíjense, esto es muy importante porque yo puedo mandarle nombres de variables. ¿Sí? Y más adelante puedo preguntar, ¿insertó esa variable? ¿Sí o no? Entonces, para eso utilizamos tanto las ARS como las kWars, para poder tener variable la definición de una función, tanto por posición como por nombre. Las funciones tipo lambda. Esto es algo muy sintáctico, ¿sí? Entonces, yo puedo crear funciones sin utilizar la declaratoria def, simplemente especificando lambda, que es otra palabra reservada. Lo que voy a indicar es, después de lambda, cuáles son los argumentos y posterior a los dos puntos, cuál es el return. Por ejemplo, en este caso, yo estoy llamando a una función que se va a llamar suma. La función se va a llamar suma. Y esto va a ser igual a lambda que recibe los argumentos x, y. Dos puntos y el return va a ser x más y. Usted va a encontrar este tipo de definiciones. Es muy frecuente, estimado estudiante o maestro, que usted encuentre este tipo de definiciones. Y es hacer la misma definición def, solamente que utilizando la palabra lambda. Si vemos acá, el resultado va a ser resultado igual suma 3,5. Hago el print de resultado, me queda 8. Entonces, lambda es una abreviación que se utiliza a la semántica que acabamos de ver con el def y el return.